temas bien importantes también a nivel global. Y hoy estamos enlazándonos con Israel Navarro, consultor de comunicación política internacionalista, amigo y colaborador de ese espacio. ¿Cómo estás, Israel? Hola, mi estimado Jesús y Eva, ¿cómo están? Gusto saludarlos a ustedes del auditorio. Qué bien tenerte con nosotros, Israel. Queremos escucharte hablar acerca de lo que ha ocurrido en Colombia, porque además el panorama, el mapa en América Latina ha cambiado muchísimo. La izquierda empieza a dominar este territorio y yo sí quiero escuchar lo que tú nos tienes que decir, porque además quiero saber, ¿no? ¿Cómo es que consigue Petro finalmente este triunfo en esta segunda vuelta? Bueno, pues para ponerlo un poquito en contexto, digamos, había varios candidatos que contendían en la primera vuelta. En Colombia hay dos vueltas, ¿no? Digamos, la figura del balotaje. Y básicamente lo que ocurrió en la primera vuelta es que hubo dos candidatos que se vendieron como el antisistema, ¿no? Uno era Rodolfo Hernández, que quedó en segundo lugar, y Gustavo Petro, que queda en primer lugar más o menos con un 40% de los votos. Entonces ahora, lo que pasó el domingo pasado es que pasaron a esta segunda vuelta los dos candidatos principales, pero el que quedó en tercer lugar, Fico Gutiérrez, que se veía como el candidato del oficialismo, sin serlo realmente, pero así era percibido por el electorado, le da su apoyo a Rodolfo Hernández. Entonces, la verdad es que se veía como un escenario muy complicado para Petro, porque se formó una especie de Tucoj, todos unidos contra Gustavo, ¿no? Y eso sí le complicaba mucho el escenario, pero aún así fue capaz de sacar la elección y ganar la segunda vuelta por varios motivos. El primero es que mientras Rodolfo vendía como un modelo de país funcional, Gustavo Petro vendía un modelo de país ideal, ¿no? Es decir, era como un cambio mucho más esperanzador, un cambio mucho más ambicioso el que prometía Petro, ¿no? Por otro lado, realmente Rodolfo Hernández se basaba mucho en el tema del miedo, ¿no? Recordemos que pues Colombia sí tiene una cicatriz social muy grande hacia la guerrilla, que pues causó muchísimos estragos a nivel político y social durante varias décadas, ¿no? Entonces el hecho de que llegara un guerrillero pues realmente no agradaba a un gran sector de la población. Entonces trató de explotar esa beta del miedo, pero el miedo es una emoción paralizadora, realmente no convoca. Y el otro, mientras que Gustavo Petro vendía más un tema de esperanza. Y uno de los principales bastiones o digamos targets a los cuales él tenía que hablarle era la clase media. Y a la clase media durante la segunda vuelta trató de infundirle confianza y certeza, ¿no? Sobre todo el tema de estabilidad económica para ellos, ¿no? Entonces esa amenaza que representaba o que trataba de vender Rodolfo Hernández, pues no fue lo suficiente para convencer al electorado. Pasaron varias cosas interesantes y es que generalmente en una segunda vuelta la participación política decrece, es decir, la gente va a la primera vuelta, pero luego en la segunda parte de la elección ya baja, se incrementa el abstencionismo, y en este caso no fue así, se incrementó más la participación que favoreció a Petro, y eso es lo que le permite consolidar el 50.44 de los votos en la segunda vuelta, con lo que obtiene la presidencia de Colombia. En esta condición, a mí me gustaría saber, ¿tú crees que realmente pudiera suceder que empiece una suerte de venezolización de Colombia con el triunfo de Petro? También lo preguntaba hace un momento, María, este tema de la izquierda y eso, yo creo que las elecciones ya no se tratan de izquierdas ni de derechas, se tratan de antisistemas, ¿no? ¿Quién le puede dar como una patada al tablero para que las mayorías vivan mejor, ¿no? Y ese es el discurso que utilizan este tipo de candidatos. Si a eso se le considera izquierda, pues me parece que va hacia ese lado, pero realmente no es que sea un discurso de ideología dentro del espectro político. Ese es parte del discurso que utilizó Rodolfo Hernández, es decir, nos vamos a volver Venezuela y mucho esas las partes de más conservadoras a nivel Latinoamérica. Es el mismo discurso que utilizan elección tras elección. En México igual, también se hablaba esto con López Obrador, ¿no? Pero me parece que no realmente un proceso de venezolanización
no, la gente no lo siente de un solo jalón, ¿no? Entonces, por lo tanto, es difícil de comprobar y es difícil de darle credibilidad a ese discurso en el corto plazo, y más en una campaña que dura 3 semanas, ¿no? Claro. A ver, Israel, hay otro tema, ¿no? Por supuesto, las FARC y todo lo que ha sido, ¿no?, una gran pugna al interior de Colombia. ¿Qué puede ocurrir con respecto a esto, precisamente con la llegada de Petro? ¿Cuál será la nueva postura que nos podemos imaginar? Bueno, yo creo que Petro desciende de una guerrilla ya exterminada que se llamó la M-19, de hecho depuso las armas hace mucho tiempo. Y van a ser como liderazgos muy diferentes. Mira, cuando estaba Uribe al frente del país durante un par de periodos, Uribe se dedicó mucho a profesionalizar las Fuerzas Armadas de Colombia, y eso permitió mucho acotar el margen de maniobra de las FARC, que todavía seguían activas, ¿no? Él, digamos, fue a darles bala con todo y prácticamente las eliminó. Cuando llega su sucesor, Santos, ahí cambia un poco el discurso, ¿no? Y lo que dice Santos es: vamos a darle amnistía a estos grupos y deponen las armas. Se llevó a cabo un proceso de paz, pero había gente que no estaba conforme con ese proceso de paz porque habían perdido un familiar, lo habían secuestrado, habían sido víctimas de la violencia que generaron las guerrillas, y decía, si Uribe le metió tanto dinero a mantenerlos a raya y luego llegas tú y le das el perdón, como que no se vale, ¿no? Entonces, esa es la parte, te digo, que hay una cicatriz social en Colombia que hace que no haya cerrado bien esa brecha y que polariza al país, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es una parte, pues yo creo que también no creo que le dé mayor espacio a las guerrillas de Petro, pero sí creo que va a ser una reivindicación del pasado, ¿no? Es decir, tratar de ser una apología de lo que fue la guerrilla y las causas por las cuales se levantaron. Finalmente, para poder ya terminar de entender también esto, cómo tiene que ver con México, vimos desde el fin de semana al presidente López Obrador muy felicitador y muy contento, después de que también hizo berrinche, no fue a la Cumbre de las Américas justamente por apoyar gobiernos con un signo, pues como él dice, liberal. En esta condición, ¿qué onda cómo interpretamos la posición de López Obrador ante el triunfo de Petro, Israel? No, hombre, ya hasta puso la cumbre de la pollera colorada, ¿no? Sí, claro. Además, felicitación de volada. Sí, por supuesto, ¿no? Pero aparte me parece que hay una postura también medio egocéntrica, porque el presidente ayer dijo que gracias a que él había llegado al poder era que estos gobiernos había una oleada de izquierda en Latinoamérica. Me parece que es atribuirte un poquito de más, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que la lección aquí es ese tema del cambio, ¿no? De cómo la oposición digamos, no está vendiendo eso. Tú te puedes preguntar cómo es posible que López Obrador, a nivel país, sin resultados realmente tangibles o contundentes, siga manteniendo esa aprobación, y la razón es porque él todos los días vende un cambio que está tratando de consolidar, la cuarta transformación, mientras que la oposición es el sector que está tratando de detener ese cambio. Entonces, para muchas personas lo idealizan así, ven esos términos del debate, y eso es lo que le permite salir a flote todos los días a través de esa narrativa. En lo internacional, pues sí, López Obrador podrá tener alguna posición privilegiada entre los países que simpatizan con el Foro de Sao Paulo, pero pues más allá de eso, yo no creo que llegue a consolidar más allá un liderazgo que le da solamente la ideología, ¿no? Realmente México necesita trabajar en otros aspectos relacionados con los resultados, ¿no?, para poder tener una posición predominante en el plano internacional, al menos en Latinoamérica. Bien, pues ahí está el tema, Israel. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mucho mejor.